Martín, que siempre está atento del otro lado escuchando. Y bueno, continuamos también con Martín Rousseau de Rousseau SRL, hablando acerca de, bueno, de lo que trae la empresa a Paraguay, también hablando de un poco de capacitación, transferencia de tecnologías y otros temitas. Bueno, el tema de capacitación y transferencia tecnológica es algo que muchas empresas no lo hacen, pero al menos de nuestro lado consideramos que es algo que es un tema de responsabilidad social, básicamente. ¿Por qué? Porque es poner en el público, así como estamos hablando ahora, o en las empresas, o en disertaciones, o en eventos, qué es lo que uno sabe. ¿Por qué? Porque todo esto que nosotros hacemos ayuda al medio ambiente. Entonces es más que todo por eso. Más allá del tema comercial y demás, hay un tema que es fundamental, que prima por todo esto, que es el cuidado del medio ambiente. Por eso lo que sabemos lo compartimos. Decimos, bueno, veamos esto, qué se puede hacer, qué no. Por eso ayudamos siempre a las empresas a capacitarse, en capacitar sus tripulaciones, capacitar a los clientes de las navieras también, y al público en general. Hemos dado charlas nosotros en varias partes del mundo, principalmente en Panamá. Hemos dado charlas con entes internacionales, hemos dado charlas en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Paraguay también. Entonces es llevar todo esto al público y que todos sepan, y que sepan el impacto, y que ayude a promover las acciones individuales en los procesos de reducción de emisiones. Dentro de todo este proceso, Martín, ¿qué tipo de tecnología también se usa como para hacer este tipo de estudios, para justamente avanzar en esto que ustedes están buscando con la empresa? Bueno, hay distintos tipos de tecnología que se aplican. Nosotros empezamos con la parte generalmente de desarrollo de software. En nuestra empresa desarrolla software, tenemos un grupo de desarrolladores de software que implementan software a medida para los buques. Pueden ser que sean buques similares, pero que cada uno necesita un tipo de reporte diferente. Entonces lo que hacemos es, a través de procesos de digitalización, desarrollamos plataformas para los buques que van instaladas a bordo de los buques y que facilite el trabajo de la tripulación, que facilite la precisión de la información. ¿Por qué? Porque hoy en día nos encontramos con muchos errores que vienen dados por cómo reportan los barcos. Encontramos con consumos que no son, inconsistencias con los libros de máquinas, por ejemplo. Entonces, a través de la digitalización, desarrollo de software, todo esto se mejora. Sabemos que en los buques es muy difícil a veces tener un buen nivel de conectividad. Eso es normal en todas partes del mundo. Lo que se hace son plataformas que pueden estar online u versiones offline. Entonces, cuando el buque conecta señal a un lado, todos esos reportes diarios, todos esos mensajes que manda el buque, los mande todos juntos cuando conecta. Pero mantener el trabajo diario de la tripulación. Capacitamos mucho, sobre todo en la calidad de la información. Por ejemplo, a ver, si me estás reportando que consumiste un día 10.000 litros y fueron 11.000, realmente ese margen de error es muy grande. Entonces vamos a través de medidas con software a veces, o a través de capacitación, como decía Laura, mejorando eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo una meta del 2% anual de reducción de emisiones y tengo un error del 3%, ya mi error es superior a la meta. La IMO también estaba pidiendo que todos estos trabajos de control de emisiones, reducción de consumos, control de lo que pasa a bordo, no genere más trabajo en la tripulación del que ya tiene. Por eso nosotros tenemos que hacer medidas, metas, acciones que no generen trabajo adicional a bordo. Por eso muchas de las cosas se digitaliza, muchas de las cosas que hacemos, tenemos personal dedicado, expertos y ingenieros que trabajan en la empresa para ayudar a los buques puntualmente. Cuando hablamos de exportación... Bueno, ese es un buen tema. Nuestra empresa hoy en día está exportando a 3 países, son 4 países exactamente. Estamos exportando servicios a Perú, estamos exportando servicios a Ecuador, estamos exportando servicios a Panamá y Paraguay. Nuestra empresa se está expandiendo. ¿Por qué? Porque hay medidas de la Organización Marítima Internacional, de la OMI, que, como habíamos dicho en el bloque anterior, medidas de corto plazo que empezaron a regir a partir del 1 de enero de 2023, medidas de mediano plazo, 2030 y 2050 ya están las medidas. O sea, hay medidas incluso de que los buques sean carbón neutral en 2050. Se está buscando eso. Una de las medidas que se están implementando hoy en día
es la mejora operacional, que es lo principal de acción inmediata, pero también la Organización Marítima Internacional y todos los entes que hacen vida y los países que hacen vida en esto, y las empresas puntualmente, la implementación de combustibles alternativos, que son combustibles que son bajos en emisiones. Si bien todavía acá en esta zona es muy limitado, porque lo que se cuenta más que todo hoy en día acá es biocombustibles y gas licuado, pero a nivel mundial ya se están implementando rutas verdes donde ciertos trayectos entre puertos tienen provisión de combustibles cero emisiones o muy bajas emisiones. Eso es lo que se está buscando. ¿Por qué? Pues las medidas técnicas, siempre vamos a partir de una medida operacional, después una medida técnica que lleva inversión y la aplicación también de combustibles alternativos. Hay proyectos, hay empresas locales y en Argentina también de empujes de río con gas licuado. Son proyectos puntuales. Desconozco si se han llevado a cabo en la práctica o no, pero sí están como proyectos, como para tener un transporte más limpio también. ¿Cuánto tiempo lleva a desarrollar este tipo de proyectos, de actividades dentro de una empresa para obtener lo que mencionaste recién? Bueno, mira, es un buen punto eso. Es muy difícil a veces. Porque a veces las empresas nos encontramos de que tienen toda la información, pero toda segregada dentro de la empresa. Una parte está en el buque, una parte la tiene operaciones, otra parte la tiene gerencia técnica, otra parte la tiene un superintendente guardado en una carpeta y otra la tiene el gerente técnico. Entonces hay que empezar a unir todo eso. Empezar primero la colección de información. Si la información está completa, nosotros en 30 días hacemos los planes. Generalmente hacemos un plan de eficiencia energética en dos partes. Una es qué vamos a hacer, cómo vamos a auditar nosotros lo que hacemos, cómo vamos a tener el plan de capacitación de ese buque puntual. Siempre es por buque. Y después vamos a tener un plan que se llama SEM parte 2 o plan de eficiencia energética parte número 2, que es el homologado a nivel internacional, que se presenta a la sociedad de clasificación del buque. Si es un buque de bandera paraguaya, se presenta puntualmente a la sociedad de clasificación que sea de ese buque puntual. En el caso de Argentina se presenta a la Autoridad Marítima Argentina. Por ejemplo, tenemos casos acá en Paraguay de presentación al Lloyd's Register. Es quien nos va a aprobar todo esto, quien nos va a certificar esto, u otra sociedad de clasificación independiente. Pero va todo aprobado internacionalmente. ¿Por qué? Pues no es un trabajo, una iniciativa privada, más allá de la buena voluntad de la empresa, sino que tenga una validez y un peso internacional lo que se hace. Ahora, cuando hablamos de todo ese proceso, escucharte así, bueno, de que eso se tiene que ir cambiando, de las metas al 2050, también significa una inversión importante dentro de todos estos años, ¿no? Sí, exacto. Lo que se busca es, primero, la mejora operacional. Eso es lo principal que se... Es como lo básico. Claro, es lo básico. Es decir, bueno, como mencionaba en el bloque anterior, con el aire acondicionado. Sí. Cerrar la ventana, apagar la luz que no uso. Y eso ya tiene un impacto muy, muy grande. Después eso va a tener un límite, donde vamos a tener que empezar a mejorar técnicamente el buque. Hay medidas que van hasta el año 2026 hoy en día, de corto plazo, que después se van a revisar, pero va a llegar a un límite, donde va a haber un punto donde vamos a tener que mejorar técnicamente el barco. Hemos tenido proyectos de cambios, por ejemplo, de conjunto de hélice, tobera y eje propulsor, y que capaz con el mismo buque, misma potencia, podíamos tener una mejora de entre el 5 y el 7% en el empuje. Sin consumir más, podíamos empujar más carga. Entonces, pero eso lleva una inversión grande. Pero lo que pasa es que si no se hace, muy probablemente el buque pueda llegar a dejar de tener ese objetivo de reducción de emisiones. Hablamos entonces también de un sistema que, además de colaborar con el medio ambiente, podría inclusive ayudarnos, o ayudarles, mejor dicho, en este caso a las navieras o a las empresas a tener mayor rentabilidad también al momento de llevar a cabo sus procesos, mayor optimización y también ahorro inclusive de recursos de lo que están usando actualmente, mal ponele. Exactamente. Nosotros siempre nos basamos en 3 patas. Como cualquier mesa, por lo menos 3 patas tiene. Si tiene 2, algo falta. Entonces, nuestro trabajo tiene un impacto ambiental, puntualmente porque reducimos el nivel de emisiones. Tiene un impacto económico, porque si yo estoy reduciendo el consumo, y si estoy a veces hablando de 5 hasta 10%, o en casos de fruta marítima hasta 17% hemos tenido casos,
no quiero poner muchos o valores, porque realmente depende del buque o de cómo opera, pero tiene también una tercer pata que es el impacto social. ¿Por qué? Porque yo estoy gestionándome y mostrando a la sociedad de que mi empresa, mi operación y mi transporte es amigable con el medio ambiente, y que estoy haciendo todo lo posible como empresa para cuidar el nivel de emisiones de mi transporte. Hoy en día, unido un poco a esto que estamos hablando de control de emisiones, consumos y demás, está muy ligado a dos tipos de normas, que es la ISO 50001 de eficiencia energética y la ISO 14001 de ambiente. Nuestro trabajo es como una unión de esas dos normas, como el objetivo de esas dos normas, donde tenemos que mejorar en forma permanente y continua la eficiencia energética y reducir el nivel de emisiones del transporte. Perfecto. Bueno, cuando hablamos de desarrollo, desarrollo de IT o de software, Ajá. sí, es un poco para mejorar cómo se reportan desde los buques, que sea un medio más fácil. Hoy en día nos encontramos hasta en un buque con un papelito, anotan un papelito y lo pasan y se pierde el papelito. O sea, ¿se manejan actualmente así? Algunos buques sí. Hoy en día o si la coma se le corrió o no se ve y transcriben mal el papelito a una planilla Excel, y después se baja como un texto y no como un número. Hemos tenido casos de todo tipo. Entonces la idea es facilitar el trabajo, que sea más preciso y menos sujeto a error. Por ejemplo, hemos tenido casos de buques que consumen en un día menos 100 toneladas. A ver, esa es una ilógica, pues no, el buque no genera combustible. Pero bueno, hasta ese tipo de cosas uno encuentra. Y es base de cómo están reportando y que no haya un medio de control en el medio. Lo importante es que con buena calidad de información sabemos mejor dónde estamos y qué más tenemos que hacer y cómo hacerlo. Lo bueno de este trabajo, como habíamos mencionado, la ISO 14 y la 50001, es que hay empresas que las tienen aplicadas, ¿no? Y exigen a las navieras ¿qué hacen? Bueno, todo este trabajo los alinea con esas dos normas puntuales, en cierta forma. Todo esto vos vas a explicar mejor, ¿verdad? Porque realmente es muy interesante el tema. Todas las empresas, al aplicar este tipo de sistemas, manejan las mismas metas, por ejemplo, o son distintas dependiendo de cada caso. Bueno, esa es una muy buena pregunta, por eso nosotros siempre arrancamos con los históricos de los buques. ¿Qué quiere decir? Bueno, a ver, veamos cómo fue el año 2022, 2021, incluso hemos llegado hasta buque 2015. Al estudiar todo el histórico del buque, lo que hacemos es determinar lo que llamamos una línea de base, que es nuestro punto de partida. De ahí vamos a partir. Desde ahí vamos a poner metas. No son a veces metas muy agresivas, es decir, bueno, 2% por año, 3% por año, pero que sí haya una mejora continua. Porque poner una meta muy agresiva, lo más probable es que choquemos con la tripulación, no se cumpla la meta y sea algo irreal. Pues es un cambio que es lento, pues es un cambio de conciencia de la empresa, de los charteadores que nos contratan y de las tripulaciones puntualmente. Y ponen muchas excusas con el tema a la hora de invertir. Sí, eso es difícil. Es complejo, ¿no? El principal problema es que lo ven como un gasto. Claro. ¿Por qué? Porque nuestro trabajo, si nos ayuda las empresas a aplicarlo bien, se paga solo. Ya con lo que se empiezan a ahorrar de combustible, generalmente se paga solo. No les afecta la operación, porque no es que vamos a estar bajando velocidad permanente, es optimizar lo que hay, y se paga solo con lo que se van ahorrando de combustible. Pues a veces se ve como un gasto, pero que a la larga lo facilita, por aparte les mejora la imagen pública y le mejora la imagen con los clientes. ¿Por qué? Porque pueden obtener más contratos o de contratos de mejor calidad, donde el cliente final exija a la naviera qué es lo que hace con el medio ambiente, cómo lo está cuidando. Sería como un punto de responsabilidad social también, ¿no? Totalmente, es un punto de responsabilidad social. Es un eje. Es exactamente. Que se tiene que tener en cuenta. Exactamente. Y esto también me imagino que implica un asesoramiento constante con las empresas. O sea, es estar también encima y respondiéndoles dudas, despejando dudas, mejor dicho,
que tengan, que puedan surgir en cualquier momento, no implementar algo, dejarlo ahí y como hay otras empresas quizá que, bueno, implementan algo y después el cliente queda a la deriva, sino que se trata de un acompañamiento constante también. Exacto, es muy personalizado, totalmente personalizado. Es un trabajo que es permanente y continuo con los clientes. No es algo, un sistema que uno compra una lámpara, la enciende o la apaga y queda ahí, sino que lo tenemos que acompañar. A veces hasta todos los días. Es un trabajo diario. Nuestro equipo de trabajo lo que generalmente es asignar un ingeniero puntual para X cantidad de buques, que sabemos que es lo que pueden atender, más de ahí no, por la cantidad de horas que lleva de ingeniería cada buque. A veces lleva muchas horas, y también acompañarlos cuando tiene la empresa o el buque auditorías externas. Por ejemplo, tienen un vetting o tienen, en el caso de transporte de carga líquida o seca, según el tipo de auditorías que pueden llegar a tener, es acompañarlos y asegurarnos que al menos la parte esta de emisiones, controles, gestión operacional y monitoreo operacional a través de indicadores, lo puedan pasar siempre con una mejora sustancial respecto de la auditoría anterior. Eso es fundamental. Por eso siempre pedimos, a ver, ¿cómo te fue en la auditoría que tuviste? La auditoría que sea, y cómo vamos a mejorar eso. Y ayudamos, acompañamos y preparamos incluso a las navieras a las auditorías ambientales con el tema de emisiones de los buques. Qué excelente. Bueno, re completo. Cuando hablamos de metas, metas a corto, mediano y largo plazo. Bueno, esas metas son internacionales, no aplican en flotas fluviales puntualmente, pero sí la flota fluvial lo puede aplicar en forma voluntaria. No todo tiene que ser mandatorio. Si yo tengo la iniciativa de decir, bueno, yo quiero cuidar del medio ambiente, quiero emitir menos, bueno, me voy a alinear con las regulaciones internacionales, en cierta forma, y voy a ir teniendo mis metas de corto, mediano 2030, largo 2050. Hoy en día estamos hablando de 2026, metas de corto, 2030 metas de mediano, 2030 y 2040 surgió ahora, y 2050 metas de largo plazo. Para tener una idea, la Organización Marítima Internacional, en el último Comité de Protección Ambiental que se llama MEPEC 80, que fue en julio de este año, si bien no aplica todavía en Paraguay, definió metas de que los buques sean carbón neutral en 2050. ¿Qué quiere decir? Casi no cero emisiones, el concepto no sería ese, sino que la emisión neta del buque sea cero. Hoy en día ya está eso y ya se está probando. Otro tema, por ejemplo, que hay es la obligatoriedad a nivel, no nuevamente con flotas fluviales, pero a nivel internacional, de que los buques comiencen obligatoriamente a utilizar combustibles alternativos, y también comenzar a medir la huella de carbono de cómo yo produzco el combustible, que se conoce como la huella de carbono del ciclo de vida del combustible. Porque hasta ahora lo que se hace es medir qué pasa al bordo del buque. Claro. Pero qué pasa con la generación del combustible. Bueno, hoy en día, porque surgió el tema, esto a modo de anécdota, de que empresas dijeron, bueno, yo soy carbono cero emisiones, mi buque funciona hidrógeno, que no emite nada. Ajá, pero se fabricó ese hidrógeno con carbón. Entonces la generación del combustible desde la raíz fue mucho más alta que quemar un combustible fósil a bordo. Entonces por eso ya salieron las regulaciones, las resoluciones puntuales, no obligatorias para el transporte marítimo internacional, de medir desde el pozo de petróleo, lo que se llama desde el pozo hasta la ola que genera el buque. Hoy en día ya está eso, y ya hay navieras que lo están empezando a aplicar en forma voluntaria. Martín, ¿cuántos años llevan instalados en el mercado? Y ya llevamos aproximadamente 5 años. Comenzamos en Argentina y después fuimos creciendo a nivel internacional. Porque lo bueno de todo esto es que aplica lo mismo a un buque de bandera paraguaya, a un buque de bandera argentina, un buque en China, un buque en Alemania, un buque de Estados Unidos, Panamá, Sudáfrica, África, cualquier país, es lo mismo. Todo se maneja de la misma forma. Cuando gestionamos, por ejemplo, un plan de eficiencia energética, lo alineamos a los requerimientos internacionales. O sea que, por más que el buque no sea obligatorio que lo tenga que cumplir, pero que tenga una certificación que sea totalmente internacional. La misma certificación que va a tener un buque
de navegación internacional en, no sé, una bandera de Japón, por ejemplo, un buque japonés. Lo mismo, no va a haber diferencia. ¿Y qué región es la que más se contamina? De acuerdo si manejan esos datos acá a nivel regional, a nivel mundial. A nivel mundial depende de las rutas, en realidad. Depende de las rutas. Hoy en día la ruta Europa-Panamá es una de las más congestionadas. ¿Sí? Sí. Es donde más esfuerzos se están haciendo hoy en día también para generar lo que se llaman rutas verdes. Vamos a después entrar en un tema que es muy interesante, que es rutas verdes. Si sabemos que esta es una ruta de muy alto tránsito, del punto A al punto B, por ejemplo, de Europa a Panamá, bueno, vamos a gestionar que haya puestos de búnker o lugares de búnker de combustible, o sistemas o lugares de carga de combustible que tengan combustibles alternativos, puntualmente en esa ruta. Entonces, los buques que puedan hacer navegación internacional puedan hacer una ruta verde, desde el punto A al punto B. Tal vez en otra ruta cambien de combustible. Pero todo esto va también unido, por ahora estamos hablando del buque, nada más. Pero ¿qué pasa con los puertos? ¿Qué pasa con la logística? ¿Qué pasa con los prácticos? ¿Qué pasa, por ejemplo, en el río Paraná o en el Paraguay, que tiene que quedarse un convoy frenado, esperando que otro baje y otro haciendo maniobras? Bueno, hoy en día se tiene que integrar todo el aspecto completo de la logística portuaria también. Por eso ya hoy en día se están hablando en unas partes del mundo de los puertos verdes, donde si un buque, por ejemplo, no tiene cierto nivel mínimo de contaminación, no puede entrar al puerto. Entonces el mismo puerto exige a la naviera que sean responsables con el medio ambiente y que sean responsables con el nivel de emisiones de los buques. Hoy en día también pasa, no en el sector fluvial todavía, esperemos que todavía por un largo tiempo no, que hay empresas que si el buque tiene más de tantos años no lo contratan por el nivel de emisiones del buque. Entonces hay ya toda una movida internacional de que esto ya tenga un peso muy relevante en los contratos. Y esto está pasando hoy en día. Por eso siempre hablamos de que la navegación en este último año cambió totalmente. Todavía hay navieras que ni siquiera se han enterado. Y cuando hablamos con navieras de otros países y recién están metiéndose en tema, y es una alerta que hay, ¿no? La información está. El problema es que en el sector naval hay a veces falta de información, exceso de información o falta de interés de los dueños de las empresas. Por lo menos acá en esta zona, en Paraguay, hemos visto empresas muy responsables que tienen como objetivo de empresa que su transporte reduzca sustancialmente sus emisiones. Ay, eso es bueno. Eso es muy importante, sobre todo acá en Paraguay también. Qué excelente, buenísimo. Bueno, y comentarnos también acerca de, bueno, dónde localizar, tienen una web. Sí, tenemos una página web o un mail de contacto también. Sí. Rousseau como mi apellido. ¿Cómo se escribe eso? Me preguntan siempre, ¿no? Es ROUSSEAUX.co. Okay. Ahí tenemos información base, tanto de contacto como información técnica que se pueden descargar y acceder y demás. Y ver un poco qué se hace, ¿no? Porque esto es un mundo muy nuevo que está cambiando y cambia permanentemente, a diferencia de otros aspectos del sector naval, que es muy estable. Puntualmente no, cambia y cambia a veces hasta 2 veces por año. Hemos encontrado con resoluciones de la OMI que cambian de un año al otro, constantemente, y cambios sustanciales, ¿no? Lo bueno es promoverlo, tal como este espacio que nos han dado para poder hablar de este tema, pedirle a las empresas que se involucren, que vean el impacto ambiental de su operación. Por eso realmente cuando hablamos de niveles de emisiones, siempre hablamos de el costo a la sociedad que tiene llevar una carga. Ese es el costo. ¿Cuánto le cuesta en términos ambientales llevar una carga del punto A al punto B? Eso es como nosotros trabajamos, básicamente. Qué excelente. Bueno, te agradecemos muchísimo por toda esta charla más que interesante. Te damos la bienvenida oficialmente a Paraguay, a Rousseau SRL. Va a ser la primera vez que tenemos acá, pero no la última. Esperemos. Y bueno, agradecerles el espacio. Todo el éxito, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes y a Paraguay Fluvial también